Pero sea, Cruz, no se puede ser tan incoherente ni tan hasta, desleal. hasta que Pedro vivió, no, nunca fue primado de nada ni estuvo al frente de todos. Ah, Eso no. Ah, ni no. siquiera él lo dijo. No. Ah, no. En el primer siglo no. Primer siglo no, Seguro. Cruz. Seguro. Muy, claro, muy seguro. Ajá. Ah, mira qué bien. Ni siquiera Pedro ¿Puedes que se coger Hechos creyó 15, por favor? ¿Perdón? ¿Puedes coger Hechos 15, por favor? Sí, la iglesia de Jerusalén, el concilio, ¿Puedes perfecto. leerlo? ¿Puedes empezar a leerlo, por favor? Lo conozco, sí. No, no, Pablo, cuando empieza a hablar Pedro. No, me gustaría que empezases a leerlo cuando Pedro toma la palabra en el concilio de Jerusalén. A ver qué dice. ¿quién termina hablando en el concilio? Santiago termina hablando. Nos pareció bien el Espíritu Santo a nosotros, dice Santiago, no lo dice Pedro. No, no. ¿Tú quieres que nos pongamos a analizar de verdad Hechos 15 lo que pasa en ese concilio? Porque parece que hay muchas cosas que no ves. Sí, hay cosas que están y ustedes Por de le pronto, ¿sabes agregan. lo que no se ve en ese concilio? Por de pronto, que la Díganmelo. escritura sea la única autoridad infalible para cuestiones de fe y moral. Eso, por ejemplo, es algo que contradice Hechos 15. No, no lo Por entendí, ejemplo. perdón, no lo entendí. ¿Perdón? No lo entendí, discúlpeme, no lo entendí esa No, que parte. te decía que, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver hechos en esos 15 que tú no ves, pero yo si quieres te la puedo mostrar, es que la escritura no es la única autoridad infalible en cuestión de fe y moral. Bueno, pero eso tampoco me puede decir porque en ese momento se estaba escribiendo la historia, obviamente. La historia se estaba escribiendo, Bueno, eso no importa. obvio. Eso no Lo que importa, ya quedó, tenemos una escritura, ya había una escritura, ¿eh? eh, no, había el Antiguo Teníamos, Testamento, lo que no había era pero Biblia. A ver, no confundamos. Lo que no había era Biblia. Escritura lo sí. que, sí, el Antiguo Testamento. Lo que Ah, definieron los apóstoles fue en y base a la ojo, enseñanza ojo, que que habían recibido. para entonces ya teníamos hasta cartas de Pablo escritas, pero bueno, Claro, algunas cartas de Pablo también estaban, teníamos estaban la las de Biblia Pedro. G, también teníamos otra serie de escritos. Bien. Pero la Biblia que no No, está no, no, inspirada, pero así es que que no, no no es la ese el podemos punto. traer a colación. Pero en Hechos 15 no es el punto ese. El punto es si la autoridad de la Iglesia, como ustedes dicen, si el magisterio de la Iglesia tiene que someterse a la palabra escrita o no. Claro. La iglesia tiene que ser dirigida por la palabra de Dios, por supuesto. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que en Hechos 15 se vaya frontalmente contra la palabra de Dios? No se fue frontalmente. Ah, Recuerde, usted lo sabe, mm, que los apóstoles estaban vivos, mm. la palabra se estaba escribiendo y ellos tuvieron que definir un tema puntual con Pero el el tema Antiguo de los Testamento judaísmos. es palabra de Dios, ¿no? Por supuesto, pero en el nuevo pacto ellos No, no, llegaron no. a A un ver, el acuerdo. Antiguo Testamento es palabra de Dios, ¿no? Por ¿Dios supuesto, puede claro. decir una cosa en el Antiguo Testamento y desdecirse en el Nuevo Testamento? Dios miente. Dios no es el mismo inmutable y su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Claro. Pero ellos en su momento tuvieron que definir un tema puntual con el tema de los gentiles Sí. para que no haya de mal testimonio, decir, che, ustedes si son cristianos, no vuelvan al judaísmo de seguir ciertas leyes, Pues si en eso porque había estamos de divergencia, acuerdo, si en eso estamos de ¿verdad? acuerdo, pero los apóstoles fueron frontalmente contra la palabra de Dios. Estaban inspirados y solucionaron un problema, Y la incluso palabra de Dios del Santiago. Antiguo Testamento no estaba inspirada. El mandato de Dios a Abraham sobre la circuncisión no era inspirado, no era palabra de Dios, no era infalible, no puede contener error. Pero ¿Cómo estaban me lo hablando ya, explican? Porque estaban yo se lo hablando, puedo explicar muy fácil, pero yo quiero saber cómo un protestante que defiende sola la escritura, que dice que la escritura es la máxima autoridad y la única en fe y moral, la única infalible, que me explique a mí entonces cómo la Iglesia desde el principio se fundó yendo contra esa palabra. bueno, pero la iglesia que se estaba formando estaba formada por los apóstoles inspirados. Me da igual. No, Pero esos no. apóstoles inspirados son más inspirados que Dios Padre mandándole a Abraham el mandato de la circuncisión. Bueno, y eso habrá que preguntar a Dios, porque el texto dice que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo. O No, sea, no, no podemos ir contra Dios. no voy a eso, no voy a eso, voy a que razonen. Porque yo no tengo, Razonamos que la inspi- yo como católica no tengo problemas con Hechos 15. Yo le puedo explicar perfectamente lo que sucede en Hechos 15. No tengo ningún problema con eso. El problema los tienen vosotros los que decís que la única ley, la única regla infalible o la única autoridad infalible en fe y moral es la sola escritura. Cuando pero Hechos 15 por qué cree niega usted que, precisamente eso. pero por qué cree que se dice eso? Porque los apóstoles al morir cruz no hubo más inspiración,
la revelación estaba completa hasta Juan, ¿verdad? La revelación, Entonces, sí. la revelación, o sea, Revelación pública, sí. el testimonio de las enseñanzas de Cristo y todo su Pero vamos, soteriología, todo sobre, eso lo dice la Iglesia Católica, ¿eh? Por si bueno, no lo por eso sabes. digo, pero Eso lo el, estableció la Iglesia Católica. Estos libros y hasta aquí la revelación está completa. no tan así, pero no importa, no No, vamos a sí entrar en ese así, tema también. sí así, sí así. No, pero nos vamos por todos los, Así que bueno, no sé. yo tengo respuesta para todo. Tú si quieres puedes seguir sacando todos los temas que quieras. Si te quieres meter al tema del canon, nos metemos de cabeza en el tema del canon. No, No no, tengo pasa que problema. no, no, Pero vamos, contéstame antes al de Hechos 15, por favor. Explícame cómo sí. un protestante que defiende que la Biblia es la única autoridad, la máxima autoridad, no, ellos dicen la única infalible en cuestiones de Bueno, fe y moral, la única infalible. tenemos, tenemos un problema ahí anacrónico, no sé si se llama así. No podemos nosotros compararnos a la iglesia porque ellos eran los No, inspirados pero por a ver, Dios y pero tenían. no estás queriendo entrar en el fondo de la cuestión. Los No, apóstoles sí, son usted me inspirados. dice por qué Perdona, decidieron perdona, en contra del discúlpame. antiguo. Los apóstoles son inspirados, perfecto. Dios da un mandato directo a Abraham. Dios no es inspirado, disculpa. Dios no es infalible en su Bueno, palabra. nosotros nos tenemos que aferrar a lo escrito, dice que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo. No, Dígame no, no. usted si algo estoy Me parece obviando. muy bien, pero que tienes que ir antes. Tienes que ir antes porque existía un mandato directo de Dios diciendo que había que circuncidarse. Claro, ¿Cómo los para- apóstoles niegan ese mandato? Yo quiero que me lo expliques. Yo te lo podré explicar después, pero yo quiero que tú a mí, bíblicamente, me puedas explicar cómo eso es posible. a ver, explíquemelo usted. Cuando Así tú no, estás... No, 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 no. Dame tú la explicación porque tú eres no, quien no, no sé. mantiene. Espera, No, no, no perdona. sé. Tú A eres ver, quien mantiene que la palabra escrita es la única autoridad infalible. claro. En ese momento la escritura estaba formando, por eso es No, infalible no, no, de no, no, perdona, en tres ese doritos momento, después. disculpa, vamos a ver, vamos a ver. Es que no queramos, porque aquí cuando os viene bien, la palabra es infalible, cuando no. El Antiguo Testamento estaba formado, es lo que los apóstoles llaman escritura en el Nuevo Testamento, Claro. y es lo que estaba teniendo efecto en el Concilio de Jerusalén. Así que no me digas ahora que es que se estaba formando. No, el Antiguo Testamento, No, bueno, pero ahí no. palabra de Dios. Es igual de infalible, ¿no? Igual será igual de infalible el antiguo que el nuevo, ¿no? Es toda la Claro. Biblia la que es la única autoridad infalible. Bien, vamos a leerlo si quiere, a ver. A ver, se va a hacer. Yo quisiera que usted me dé su punto de vista, ¿verdad? Porque yo No, pero yo tengo, quiero que tú me pero contestes primero. No te quieras escabullir diciendo que yo te dé mi punto de vista. no, No, tú no, contéstame, tú rómpete la pero sí, cabeza contestándome a ver si encuentras la sin, respuesta. o sea, no es Yo te una, la daré, no no te es preocupes, te la una, daré. no Pero es, no dame es una una razón competencia coherente. de que yo quiero demostrarle más a usted, no, No, simplemente dame una razón coherente. entendemos de que, Coherente con tu afirmación de que la palabra escrita, el texto escrito, es la única autoridad infalible. y porque las otras cosas no se pueden demostrar, si usted se refiere, digamos, a la tradición o alguna enseñanza que no coincide con el escrito. Mira, vamos a ver si nos centramos. En Hechos 15 tú tienes dos cosas. Bueno, dos cosas no. En realidad, ¿tú qué es lo que tienes? La iglesia. ¿Sí o no? Las autoridades de la iglesia. No están solo los apóstoles, están también los ancianos, ¿cierto? Sí, Y además, en el Nuevo Testamento se nos enseña, San Pablo lo enseña muy clara y muy específicamente, ¿no? Que ellos son, no ellos por los apóstoles, ¿vale? Sino justamente los que venían después, que para San Pablo era también de los que venía después. Tito, Timoteo, les dice que son administradores de los misterios de Dios. Les dice que son guardianes del depósito de la fe. Y además son los pastores de las ovejas. Y dice que los que tienen que dar respuesta por la salvación de esas almas que tienen, ¿no? Pero le dice justamente que eso es por el don del Espíritu Santo que han recibido por la imposición de manos. Que también ahí vemos que siempre es una imposición de manos de uno que va sucesiva, en sucesión. El ejemplo claro, Simón el mago quiso que le pusiese la mano, le dijeron tarari que te vi, y no, o sea, ¿vale? A San Pablo para enviarlo a actuar
San Pablo no empieza a fundar iglesias ni a nombrar otros obispos ni nada de eso hasta que no es enviado con la imposición de manos, precisamente también por la propia iglesia. Entonces, esos ancianos, obispos, llamarlos como queráis, me da igual, son los que tenían el don de la imposición de manos, que San Pablo dice también, y fíjate que no son apóstoles, dice, vosotros no habláis con palabras de hombres, habláis con la palabra del Espíritu Santo, habláis palabra de Dios. Y eso eran Tito y Timoteo, eso ya no eran los apóstoles. Esos ya eran de la iglesia. La iglesia, la iglesia. Entonces, en Hechos 15 nos dice que estaban los apóstoles y los ancianos, la iglesia, ¿vale? Estaban discutiendo. Estaban, como pasan todos los concilios, discutiendo unos, discutiendo otros. Y hay un momento en que toma la palabra Pedro. Y por eso te decía, lee por favor las primeras frases que dice Pedro. Las leemos, Hazme ese favor, léelas, por favor. Versículo 6 tengo acá. No, perdón, para entrar también un poquito en contexto, le leo desde el 4, ¿quiere? Como quieras. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Por la iglesia, ¿de acuerdo? No solo por los apóstoles. Y nos dice luego que están los ancianos y todo. No es solo los apóstoles, es un concilio de la iglesia. Bien. Fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Sí, perfecto, claro. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Porque fíjate bien cuál era el punto del concilio. Si la circuncisión era necesaria para la salvación. Exacto. Se reunieron los apóstoles o los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, con calma. Varones, estuvieron discutiendo y hay un momento en que Pedro se levanta y dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¡Boom! Y, ¡boom! Tú me dices, porque es que vosotros me decís, no, es que sencillamente allí habló Santiago. No. Pedro se levanta y dice, a ver, hermanitos, todos aquí, tranquilos, porque todos sabéis que Dios me eligió a mí, para que los gentiles escuchasen la palabra de salvación de Dios por mi boca. Luego Pablo nos va a decir que él es el apóstol de los gentiles, porque la iglesia lo envía a trabajar con los gentiles. Pero Dios elige a San Pedro para llevar la buena nueva a los gentiles, para empezar con la evangelización de los gentiles. ¿No se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, cuida mis ovejas, cuando estaba hablando de las ovejas son de Israel? A todas. Mis ovejas, dijo, pero en esa época, pero Jesús estaba en el antiguo pacto en ese momento. No importa. Y las ovejas de Israel. No, eso ya fue Cristo resucitado. Pedro, me amas más que esto. Ya estaba Cristo resucitado, ya no estábamos en el antiguo pacto, estábamos en el nuevo pacto. Las ovejas, él fue, bueno, no importa, sigamos leyendo, si no nos vamos a ir para otro lado. No, pero es igual, o sea, yo quiero que te centres en lo que estás leyendo. Ahí San Pedro está diciéndole a todos que él fue elegido por Dios para predicarles por primera vez, o sea, para la misión de la iglesia, para sacar la buena nueva, para sacar la salvación solamente del pueblo judío, incorporar a los gentiles en la iglesia. Lo hizo, además fue enviado justamente a bautizar a Cornelio, ¿no? Y la familia de Cornelio, todo esto, ¿te acuerdas? Fue enviado él, fue elegido San Pedro. San Pedro fue el elegido, y lo está diciendo el Aids, que todos sabéis que el elegido para abrir la palabra de Dios y la salvación de la iglesia para llevarla al mundo de los gentiles, fui yo por Dios. Eso, cuando a mí me dicen, no, Pedro solamente uno más, Pedro era uno más de los ancianos, porque él dice, ancianos hermanos míos, y claro que les llama hermanos míos, ¿y qué? ¿Y qué? Pero Pedro es el elegido por Dios para empezar justamente la misión de la iglesia con el nuevo pacto, que es llevar la salvación también a los gentiles. En Hechos 2 está demostrado ahí que Pedro fue el que abrió las puertas del cielo. Eso, hoy hay muchos gentiles también creyeron. Casi 3.000 personas se convirtieron. Sí, no, estamos de acuerdo. Bien. No tengo, o sea, es verdad que fue en ese discurso, pero luego viene con el bautismo de Cornelio. Bautismo, recuerda, que tú dices que no el bautismo. Cuando mandó a bautizar a Cornelio y a toda su familia, fue la verdadera, que fue cuando San Pedro está diciendo,
Claro, si es que si están recibiendo el Espíritu Santo es porque Dios nos está diciendo que ellos también se tienen que incorporar. O sea, Dios les enseñó de muchas maneras y esa fue una de ellas. Pero bien, ahí Sí, San y ahí Pedro ahí San Pedro está declarando su autoridad frente a todos los demás. Puedes seguir leyendo, sigue. es- Puedes sí, seguir leyendo si el quieres. tema que lo llevamos a Pedro a un lugar donde después no, ni él mismo lo No, no, dijo, no, pero no no, importa. no, no, Yo no lo llevamos a me ningún quedo, lado. A ver, mira, yo creo que si eres honesto, tú no me puedes negar que Pedro ocupa el primer lugar siempre entre todos los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Todo inicia sí, en Pedro, todo siempre la primera actitud es Pedro, siempre es primero el Pedro, Pedro es estamos de primero. acuerdo, eso no se puede negar. Y en eso Eso no estamos de se puede acuerdo. negar. Entonces, Pedro ahí está Protosper. declarando su autoridad, ¿vale? Está diciendo, recordar que Dios me eligió a mí. Sigue leyendo. El tema es de todo lo que viene después con respecto a Pedro, pero no importa. El Bueno, eso contexto déjalo acá está aparte. hablando. Fíjate que no Ah, te estoy hablando ni siquiera aquí ahora de la sucesión, ni del primado, ni no, de no, nada. perfecto, Te estoy perfecto, hablando perfecto. de la iglesia, cómo actúa la iglesia con un problema y con una cuestión que estaba muy claramente ordenada en el Antiguo Testamento, luego en las Escrituras, y vamos a ver dónde está la autoridad. Sigue leyendo, por favor. Le sigo leyendo, es largo, ¿no? Sigo leyendo, sigo leyendo, no hay problema. Bueno, si quieres, porque tú me estás diciendo es que el que tomó la decisión fue Santiago. No, Santiago fue el que terminó, digamos, el discurso. Bueno, pues eso es lo Eh, lógico, eso es normal. por eso le Una digo, cosita, ¿qué era Santiago? ¿Qué era Santiago, porfa? el obispo de la iglesia de Jerusalén. El obispo, fíjate, los apóstoles eran obispos que ponían manos a los otros obispos. Qué bonito, me encanta, qué lindo, Y qué en lindo. imponiendo las manos en sentido de transmitirle autoridad o Transmitirles el darle don del Espíritu Santo, que lo explica San Pablo, que va con toda esa autoridad. O sea, aquí esto de autonombrarse a algunos pastores no está. No, No, no. no, no, eso es San otra cosa. Pablo, muy Estamos clarito, hablando de, muy pero clarito. No, perdona, ahora te das cuenta, no, hijo, no. estamos Es que hablando está del muy primer siglo. claro, es que es muy claro. O sea, hay cosas que son muy claras. Vale, En ese Santiago aspecto no hay problema. es el En obispo ese de la aspecto no hay iglesia de problema. Jerusalén, se está haciendo el concilio allí y él, lógicamente, es autoridad en la iglesia local. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Toma la palabra San Pedro y ¿qué nos dice después? Empieza San Pedro su discurso, empieza a decirnos cómo Dios además a él le ha iluminado mediante una revelación, podríamos llamarla así, un sueño, ¿no? Con el tema de la comida, ¿verdad? Cuando le ponía el sueño este del mantel y todo eso, hasta que Pedro comprendió de que tenían que dejar el tema de estas prohibiciones alimenticias, porque ya Cristo había enseñado que nada es impuro al hombre, lo que entra por su boca, sino... Entonces, ya está, perfecto. Entonces, Pedro coge, ¿y qué está haciendo Pedro? Pedro van a ir al Antiguo Testamento. Van a hablar, hermanos, sabéis que la circuncisión, que tal y cual. Pedro trae, por otro lado, una revelación de Dios. Y está la autoridad de la iglesia. Tenemos la palabra escrita, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios escrita, diciendo que era necesaria la circuncisión para la salvación. Y tenemos a la iglesia guiada por el Espíritu Santo, porque eso es lo que tiene la iglesia. La iglesia es la que está guiada por el Espíritu Santo, que tiene, ¿qué es lo que ella tiene? Autoridad. ¿Autoridad para qué? Para interpretar de modo infalible lo que estaba en la palabra escrita. Y por eso, con esa guía Bueno, del pero Espíritu Santo, con esa eliminación que Dios mismo había ido dando a Pedro y había ido dando a la iglesia, se toma ¿qué decisión? Que no es necesario la circuncisión para la salvación. Eso, si tú hubieses sido judío en aquel momento, habrías dicho, están yendo contra la palabra de Dios. Que vosotros decís que tiene que estar ahí. Y ahí justamente la iglesia toma una decisión que va pero frontalmente contra una enseñanza de Dios. ¿Qué te enseña a ti, Hechos 15? Que la iglesia es la que tiene la autoridad guiada por el Espíritu Santo de interpretar justamente la palabra de Dios. Y de modo infalible, fíjate, tan infalible, que en el año 2025
Los cristianos siguen sin circuncidarse, se bautizan. Bueno, menos los rebeldes, que ahora vamos a entrar en la novedad de que también ahora es que tampoco es necesario bautizarse. Pero bueno, ese es otro punto. Todo eso es lo que te está enseñando, ¿sí? Hechos 15. Y te vuelve a enseñar además cómo funcionan los concilios, que si te das cuenta siguen funcionando exactamente igual todo el tiempo en la Iglesia Católica. Después de eso se escriben las actas, las cartas. Pedro las reparten por toda la Iglesia, magisterio vinculante para todos, porque todos se ven obligados, a partir de ahí las tienen que aceptar y tienen que cumplir. Tanto es así que llegamos 21 siglos y seguimos haciendo lo mismo. Autoridad infalible, fuera de la palabra de Dios. Punto, set y partido. Gustavo. Bueno, ahí sí, el 90% concuerdo, el 95%. Le Claro, digo, cuando chocamos el tema de la... mira, por lo menos ya concuerdas en el 90%. Alguno que me haya dicho, pues dices a estar loca, no estoy sacando No, nada. no, es que lo que usted dice muchas veces. Tú luego podrás pelear en que si eso se terminó allí, que no quieres que continúe. Claro, Ahí podríamos entrar en otra y tendría exacto. que ir a demostrarte otra vez otro montón de cosas, igual que te acabo de poner esta. Pero Nosotros, ahí, claro, perdona, pero concluimos que la infidelidad estaba en el primer siglo de la Biblia. Hechos 15 rompe sola escritura. Porque sola escritura, y te lo acabo de demostrar, la autoridad de la Iglesia, esa autoridad infalible. ¿Pero de cuál iglesia? La primera iglesia. Y Era la primera vinculante para toda la Iglesia. Y no se puso por debajo de la palabra escrita. Es más, interpretó la palabra escrita y la aplicó en un contexto que para cualquier judío diría, como tú mismo me has admitido, que se estaba yendo contra la palabra escrita. ¿Te das cuenta? Claro. Esa es la Sí, verdadera autoridad de la Iglesia. Eso es un solo autoridad detalle más que yo infalible. podría agregarle. Perdona, Gustavo, por lo cual no existe tal cosa como sola escritura, porque Hechos 15 te demuestra que hay otra autoridad también, además de la escritura. Bueno, sin ánimo de nada, yo Se aceptan lo único que podría... Se aceptan aplausos. Es una broma. No, estoy chocho porque es encantador hablar con usted porque o sea, quizás no tuvimos la oportunidad de hablar la primera vez así, por eso estoy muy fascinado y contento de poder tener la libertad de charlar con usted, porque es una persona accesible, que conoce, habla, y bueno, yo lo único que quizás podría ir opinar en contra es que, como usted dijo, la inspiración que se terminó, esa iglesia era especial porque estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo hasta que se murieron los apóstoles, ¿verdad? Eso es saltarnos a otro tema, pero yo no quiero que te me escapes de este tema, Claro. porque este tema... No. Porque este tema, Gustavo, este tema lo que es que sola escritura es un invento. Ese es el que punto. justamente ahí no lo invento. Que Hechos ¿Qué pasó 15 después? está mostrando que sola escritura es un invento, que así no funciona la Iglesia ni funcionaba la Iglesia. Bueno, déjeme decir una cosa con respecto a la sola escritura. Lo que pasa es que esa iglesia de ese primer siglo después se murieron todos y ¿qué quedó lo infalible? Quedó la evidencia escrita para usar como infalible. No, que va. Quedó por muchos siglos justamente el don del Espíritu Santo que San Pablo estaba enseñando, que era el que se iba imponiendo en las manos a los obispos. Lo que quedan son los obispos. No. Lo que quedan son los obispos, déjame de cuentos. Y son esos obispos justamente los que después te han enseñado a ti lo que es la palabra de Dios. ¿El don del Espíritu se cortó? ¿No? ¿Dónde dice que se corta? Y no, pero ¿Dónde dice dice que se va a cortar? No, ¿dónde dice que ese don del Espíritu Santo por imposición de manos iba? Perdona. ¿Dónde me dice en la Escritura que el don de imposición de manos por el don del Espíritu Santo por la imposición de manos de unos a otros, ¿vale? De uno legítimo que ya había tenido la imposición al otro, ¿vale? Iba a terminar. ¿Dónde dice que eso se va a acabar en algún momento? No, pero ¿dónde dice que iba a seguir? Tampoco lo dice. ¿Dónde iba a seguir? No necesita decirlo porque Hechos te está mostrando cómo se constituye la Iglesia. Luego, no, bueno, pero... No me juegues. Es que la transmisión, ¿qué significa? Transmitir el Espíritu Santo. No me juegues con eso. Hechos de los Apóstoles está mostrando cómo se constituye la Iglesia. Está mostrando a un Tito, a un Timoteo, que no son apóstoles. Está mostrando a un San Pablo que aunque después se le va a llamar apóstol, pero no forma parte de los 12. ¿Bien? Vale, tiene una revelación especial de Dios y una elección de Dios, perfecto. Igual que los otros tienen un llamado y son garantizados por ese don. ¿Vale? La Escritura está para enseñarte y te está enseñando cómo se funda y se fundamenta la Iglesia.
para que tú tendrías que ver, para poder decir que eso hoy ya no tiene que ser así, tendrías que ver que en la escritura te va a decir que eso va a ser temporal, que va a cesar en algún momento, pero eso no es lo que tú ves. No, lo que no No cambió está en es el ningún lado. mensaje. El mensaje no cambió y quedó garantizado por la escritura inspirada, porque Eso es los lo que dices inspirados no tú. están mal. Nosotros decimos que queda garantizado por los obispos. Porque el don de, Que porque acuérdate que San Pablo enseña, le está diciendo a Tito y a Timoteo, que esa defensa del depósito de la fe, él la va a mantener justamente por el don del Espíritu Santo que recibe por la imposición de manos. ¿Por qué? Mire, Porque Dios, que es ¿acaso omnipotente, Dios que Pablo es le dijo a omnipotente, Timoteo? Sí. Gustavo, si Dios No, es no hay duda, omnipotente, no hay no, duda. quiero hacerte solo una pregunta. Si Dios es omnipotente, Dios tiene el poder, escúchame bien, el poder a través del Espíritu Santo de mantener las enseñanzas en los obispos, además de mantenerlas escritas, o solamente habría podido mantenerlas escritas, porque escritas también sabemos, ni siquiera tenemos tampoco los, los evangelios originales, y nosotros nos vamos a poner a sospechar porque ya no sabemos qué podemos creer, entonces tiramos el Nuevo Testamento, pues nosotros no tenemos los escritos originales. No, porque pasa si, por ejemplo, un obispo que venga con la autoridad legítima, quizás por ahí enseña o dice, afirma algo que no está en la escritura inspirada. Eso es Ahí, cierto, eso es cierto, y lo ha habido y los ha habido todo el tiempo. ¿Qué ¿de es lo quién que define sucede? ¿Qué es eso? lo que sucede? De- Te voy a decir una cosita que a lo mejor no conoces que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia enseña que un solo obispo por sí mismo, para que un obispo esté enseñando, tiene que estar enseñando lo que cree toda la Iglesia, lo que creen todos los obispos, en comunión con los obispos. De eso hablan también los obispos en la Iglesia primitiva, ¿vale? De la comunión de los obispos. El don del Espíritu Santo, resulta pleno y guía a la Iglesia justamente en la comunión, en la creencia de todo. Por eso nos decían en los padres de la Iglesia, no recuerdo, creo que es el propio San Ignacio de Antioquía, bueno, o este de León, no me acuerdo exactamente cuál de los dos, ¿no? Pero te va a decir, cuando hay una duda sobre una doctrina, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a las iglesias más antiguas, ¿vale? Preguntar en las iglesias lo que enseñan los obispos. Porque y los ahora, ¿y obispos las todos en escrituras qué comunión, papel cumplen ahí? los obispos todos en comunión es lo que están enseñando. Eso es lo que Dios Pero, protege. Eso es lo que Cruz, Dios pero ¿qué protege. pasa con la escritura cuando quizás no coincide con lo escrito por los primeros padres, por los apóstoles? Si A ver, supuestamente que el yo querría que me concilio, mostrase, no, fíjate bien, porque aquí hay una cosa importante. Porque vosotros siempre decís, es que va contra las escrituras. No, para ir contra las escrituras tendríamos que estar en un caso muy similar al de Hechos 15. Y fíjate que Hechos 15 te está diciendo que aunque a ti te parezca que va contra las escrituras, la Iglesia tiene la autoridad con el Espíritu Santo. Fíjate bien, por bueno, eso te he llevado a Hechos 15. Por yo eso te por lo he eso le llevado a hacía Hechos el 15. hincapié de que esa iglesia sí, la original, la primera, obviamente, No, pero pero es que esa iglesia, que ese concilio está por los años 50, vale, ahí ya a la vez te está mostrando San Pablo que se está dando el mismo don por imposición de manos en los obispos, en Tito, en Timoteo, ¿vale? Entonces, querer tú decir que esa iglesia y esta otra no son la misma, me estás fallando, me estás fallando. pasando Ya, ya estás el don queriendo de meter que, ahí cuestiones que no no, son. no, no, Pero veníamos bien. fíjate bien lo que te quiero decir. No, pero El fíjate bien, don de que, el don pero de infalibilidad, a donde iba yo, es que a mí me gustaría que tú me dijeses a mí, porque el hecho de que haya un silencio o no se hable de una cosa en la escritura, no significa que se vaya contra las escrituras. ¿De acuerdo? El hecho claro, de que algo esté implícito y no explícito no significa que se vaya contra las escrituras. Para ir contra las escrituras tendríamos que estar negando algo que las escrituras afirman, por ejemplo, ¿no? Y yo te querría preguntar a ti, ¿qué es lo que según tú después va contra las escrituras? bueno, se lo digo, Sí, dime no, una. no me va a retar. Dime una, dime una. No, bueno, todo lo que viene después del siglo II en adelante, ¿no? Todo el tema de Bueno, Marianismo, sin entrar en bueno, detalle, espera, Marianismo. perdona. O sea, la Trinidad fuera, la unión No, no, hipostática no. fuera, el credo apostólico fuera, la Eso doble fue, voluntad de Cristo fuera, disculpa. no, por eso estamos hablando
antes del siglo IV, cuando estaban los obispos de diferentes iglesias que se pusieron de acuerdo. El tema es cuando entra, Los obispos han estado desde el principio hasta el día de hoy. claro, pero depende cuando entra después la institución romana, a partir del siglo IV, No, la donde, institución romana existe. La institución romana es la que ves en los evangelios, hombre. ¿Pero qué y rollo no, es ese de la institución romana? ¿Pero dónde te y sacas esa no, tontada de la... Perdona que te lo diga así. ¿De dónde te saca esa tontada de la institución pero romana? porque no había, como les digo, no había una autoridad, papa, llamarle así, no había sobre todas las iglesias, había obispos de diferentes ¿Cómo iglesias, que y no cada la iglesia, sabía? Nosotros tenemos, a ver, tenemos y las no las cartas había. de San Cipriano de Cartago, por ejemplo, peleándose con el Papa Esteban. ¿Cómo que no la había? No, bueno, pero yo le estoy hablando del Perdóname, siglo mira, I cuando estaban los apóstoles perdóname, vivos. año 275. No se ha celebrado ni siquiera el concilio de Nicea. No puedes hablar de la autoridad romana porque estamos todavía en persecuciones, que parece que eso se olvida, que la iglesia estuvo siempre perseguida, que no era tan fácil como enviar un WhatsApp. Pero bueno, ¿vale? Año 275. Te voy a hablar de un caso de aquí en España, ¿vale? Tenemos unas, porque además por otro lado luego San Cipriano de Cartago va a hacer referencia a otros también, ¿no? Pero aquí tenemos un caso, las tenemos por escrito, ¿vale? Tú sabes lo que son los legados papales, has oído hablar de ellos, ¿no? Sí, Los sí, legados sí. papales, ¿qué son? Y son los legados, lo que él deja escrito para que se continúe, ¿verdad? No, los legados papales son los que representan, podríamos decir, los embajadores de los papas. En los concilios se veía que iban los legados papales, los delegados, a quien el papa les pone para representarle a él en otro sitio, ¿vale? Pues aquí en España y en los sitios había legados papales. Te estoy hablando año 275, que tú me estás diciendo que no existía el papado. Legados papales. Aquí en España teníamos un problema con el... No era entonces con el arrianismo, era como era esto con el isabelismo. Bueno, teníamos una herejía bastante gordita por aquí, ¿no? Había Había varias, había problemas, varias. disculpa, ya habría problemas con los obispos. Y en un sitio había habido unos obispos que habían depuesto a unos obispos y habían puesto a otros. Y llegan los legados del Papa, legados del Papa, bien. Fíjate la autoridad que sí que tenían, y eso lo tenemos en cartas, ¿eh? Llegan los legados del Papa, dicen no, esos obispos depuestos, los que estaban a su sitio. Y tenemos las referencias luego de Cipriano de Cartago, porque a él le habían contado una historia distinta que le dice al Papa Esteban que se ha equivocado al volver a ponerlos a ellos y eso. Vale, sí tenemos documentación de que existía la autoridad papal. Lo que pasa es que vosotros muchas veces no la queréis escuchar, no la queréis ver, no la queréis investigar. Año 275 y teníamos 2 legados papales en España, que no es que estábamos leñe, que estábamos en la quinta puñeta, en el fin del mundo entonces, ¿vale? ¿Entiendes eso? Haciendo que deponiendo unos obispos y poniendo otros. Entonces no me puedes decir que los obispos eran solamente los obispos y no tenían una autoridad por encima. Lo que sí te voy yo a admitir, y lo que sí admitimos todos los católicos, como es lógico además, es que esa autoridad a lo largo de distintas épocas se ha podido ejercer de diferentes formas, ¿no? Y ha podido tener un aspecto distinto, se puede ver de una manera u otra, pero la autoridad está inherente desde el principio. Ese es el punto, ese es el punto. La autoridad del sucesor de Pedro está en la iglesia primitiva desde el principio. Te he puesto un caso solo, hay más casos, pero bueno, yo te he puesto uno que era justamente de aquí de España, ¿vale? Que yo tengo aquí la documentación y tengo las cartas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero Sí, vosotros hay sí. muchas de esas cosas que no queréis ni siquiera investigar si existen o no. Tenemos, de Sí, esa bueno, documentación la tenemos constante y continua a lo largo de la historia, del Papa interviniendo en determinados asuntos. Con la carta de Clemente siempre nos decís, no, 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 la carta de Clemente fue una carta de un Papa a la iglesia de Corintio. Tuvimos a la de Corintio y tuvimos a otra, ¿no? En la que interviene justamente, y es tan así que él llega a decir, fíjate si estaba ejerciendo su autoridad, que decía un momento, que si me desobedecéis a lo que os estoy diciendo, incurrís en un gravísimo pecado. Claro, luego te dicen, no, porque ahí tendría que haber estado el apóstol San Juan. ¿Vale? El apóstol San Juan estaba vivo. Luego, si estaba ejerciendo la autoridad Clemente de Roma, es porque el apóstol San Juan tenía muy claro que Clemente de Roma, como sucesor de San Pedro, era el que le correspondía esa autoridad. El apóstol San Juan no se iba a rebelar contra algo instituido divinamente por Cristo.
sí. ¿Vale? Pero en esa Bueno, carta además se examina, esa carta Crucecita, se examina y se ve además el lenguaje autoritativo con toda la misericordia del mundo, porque el papado siempre ha sido un servicio. no le voy a poner resistencia ahí, no se preocupe. No, lo que podemos quedar en una segunda charla. La verdad que son 2 horas y pico, tengo que ir, pero Uy, bueno, 2 horas y queda pico, pendiente. ya lo que tengo yo que cortar el programa ya. Sí, Pasa el tiempo le rápido, yo copé, cuando me pongo a hablar le aparte cop- pasa el no tiempo quería, rápido. no era mi intención ocuparle todo su programa, No, no, pero no, yo sí, ya te lo he dicho antes, si hablamos a gusto, a mí me encanta. Me encanta bueno, tener yo la oportunidad de le exponer agradezco mucho. lo que porque muchas veces os decimos y no escucháis. Yo espero que ahora que te he dicho esto, tú seas capaz por lo menos de ponerte a investigar en algo o me puedas decir, mira Cruz, pásame esto, pásame alguna cosa que yo pueda investigar, que yo pueda ver, porque a lo mejor yo estoy equivocado y realmente no es algo que una institución que surge así de la nada, sino que sencillamente deja de estar perseguida y empieza a poder mostrarse más públicamente. Aunque tome la forma, como era lógico, puesto que estás en un imperio que tiene una división por provincias, por diócesis y eso, pues es lógico, fue la forma más fácil también de que los obispos fuesen adquiriendo esa autoridad, ¿no? O se la repartiesen de esa manera. Son muchas cuestiones históricas que a lo largo del tiempo también ha cambiado mucho en cómo se ha podido ejercer en unas épocas, en otras. Pero aquí el punto es que la autoridad está desde el principio y que la sucesión del papado se reconoce en la Iglesia desde el principio. Y cuando los ortodoxos ahora dicen que no la han reconocido nunca, hemos mostrado 20.000 documentos de Yo padres de sé, la nosotros Iglesia también en las que ellos complicado. reconocen y ellos le llaman, no solamente que le llaman papa, es que reconocen la autoridad, en la que tenemos casos como este, ¿no? De estar deponiendo unos obispos, poniendo otros, y eso Mm, solamente podía hacerlo si tenía la autoridad correspondiente, sí. porque si no, no habría nadie por encima del obispo. Bien, bien. Bueno, Cruz, le reitero, ha Gracias sido por estar, Gustavo, encantador, me ha gustado, ha sido encantador hablar con usted. Usted me ha realmente es gustado. encantadora, le digo en buen sentido y le pido de nuevo disculpas si por ahí No, se no, llevó no, una no, mala de imagen. verdad, yo en serio, de verdad que en concreto y todo no me acuerdo. Además, posiblemente yo también, no tengo tampoco siempre buenos días, ¿no? Como todos, todos siempre No, podemos meter un pero poco la buscaba la pata, pero yo estoy oportunidad contenta hoy, porque hoy de hemos poder estado hablar, hablando, hoy estoy buscaba contenta la porque hoy hemos oportunidad estado, de... Sí, sí, se han dado muchos temas y me ha bueno, lindo, la verdad que muy lindo. Y bueno, gracias por la disposición de nuevo y en otra oportunidad, con mucho gusto. Antes de subir, le voy a poner ahí un mensajecito, si usted me permite subir. Y lo que más contento estoy es que hayamos podido conversar y conocernos más, que no se lleven a una mala impresión, porque yo he podido hablar con todos los chicos del grupo católico, Santi Alarcón, Hugo Ariza, con Ujú. el padre Veroch, con Gonzalo, en fin, con todos los chicos y con la única que no estaba del todo bien era con usted y Por eso digo no que a lo quería mejor yo también en un momento dado tenía mal día, es que a todos nos puede pasar. pero bueno, así que la verdad usted es encantadora y le doy muchas gracias por su Gracias. corazón, por su disposición y si Dios quiere, con mucho gusto volvemos a seguir. Pues sí, sí, a mí me gusta, es agradable, es bonito Gracias, también poder gracias. exponer lo que creemos y sobre todo poder exponerlo con pruebas, que es como a mí me gusta. Amén, No, amén, no sí. hemos llegado a. Deberíamos de haber empezado más en el. Pero bueno, no ha estado mal. Hemos empezado por las Bueno, horas. la Terminar bien. próxima nos ponemos de acuerdo en un tema específico y Y sí me charlamos, porque gustaría, ahora, de verdad sí me gustaría también que, bueno, pues a lo mejor aquí le he dicho cosas que usted no sabía, o como esta parte que me está reconociendo de lo de Hechos 15, que ahora me ha dicho lo de lo que yo le estoy diciendo, lo de que existen estas cartas. Quizá estaría bueno que también reflexionase un poquito. ¿No me no, parece? no, por supuesto, sí, sí, uno está abierto a la verdad y buscar la confirmación en la escritura y en la historia, por supuesto, si uno no puede ser necio y cerrar el corazón o cerrar la mente a la realidad, o sea, No se debe, para no se nada que debe. ver, No se debe, por supuesto. Por no se debe. supuesto, no se trata de discutir ni pelear, ni que yo tengo razón, ni es tratar de agradar al Dios que nos creó, a quien le debemos nuestra vida, a quien tenemos que estar agradecidos y no olvidarnos que un día vamos a estar cara a cara con Él y dando cuenta de nuestra vida, ¿verdad? Así que eso es Que quede lo claro importante. que Hechos 15 pone la autoridad de la Iglesia y no solo la Escritura. Se la concedo por ahora, sí, se la concedo, no hay problema. En la próxima lo seguimos hablando, no hay ningún problema. Gracias, Gustavo, de verdad, gracias por No, acompañarme y gracias por haber gracias, estado aquí. Crucecita. Muchas gracias por aguantarme.